Partiendo un tema interesante acerca de la vida de Job. Cada vez que repaso, que leo acerca de la vida de Job, eso ha sido una bendición para mí gloriosa. La semana pasada compartimos que hay 5 libros de sabiduría. Uno es los Salmos, otro es Proverbio, Eclesiastés, Cantar de Cantares, y hay otro que es Job. Y si usted revisa la cronología, cómo fueron escritos estos libros de sabiduría poéticos, usted va a encontrar allí que Job es el primer libro. En otras palabras, es un buen detalle porque es el primer libro que habla de saber, de sabiduría. Una de las razones por la cual está colocada allí como el primer libro de sabiduría o que da y provee saber, es que es el libro que explica bien acerca cuando nosotros tenemos pérdidas y cuando nosotros sufrimos. Y todos nosotros tenemos parte de ella en la vida. Tenemos pérdidas y también muchos de nosotros sufrimos. Surgen las grandes preguntas: ¿por qué Dios no hace nada en este sufrimiento? ¿Dónde está Dios que no me ayuda? Surgen esa pregunta. ¿Por qué los buenos y los justos padecen? Así que son preguntas que solamente con entendimiento la provee el libro de Job. Es un gran libro por eso, porque una de las cosas que quizás hemos vivido nosotros como nación es la aflicción, es el sufrimiento y la adversidad. En el Antiguo Testamento se habla acerca de que esos hombres, como en el caso de Job, esos hombres que no tenían lo que tenemos nosotros, el recurso de la Biblia, tenemos una ley, tenemos allí normas divinas y ellas nos guían a nosotros en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, y ella nos enseña una mejor vida. Estos hombres, como en el caso de Job, no tenían esos recursos, pero la Biblia habla de Job y habla como ese hombre, y hablamos la semana pasada que Job vivió los dos extremos. El primer extremo de ser rico y tenerlo todo. Y como Job buscó a Dios siendo rico y teniéndolo todo. Yo conozco personas, por ejemplo, un gran empresario japonés que vive allá en Colombia, tiene edificio, tiene una corporación y tiene empresas. Y le preguntan a él: ¿ustedes los japoneses sí son inteligentes? Y dice él: no, inteligentes son los colombianos. Nosotros somos disciplinados, pero inteligentes son los colombianos. Y los inteligentes son los latinos. Nosotros simplemente somos disciplinados y es la disciplina que nos lleva a estar donde estamos ahorita. Fue el ejemplo que él colocó. Pero una de las cosas interesantes de él, le preguntan: ¿y cuántas horas usted dedica a su empresa o a su corporación? Y él dijo: yo trabajo 16 horas diarias. Con 16 horas diarias construí todo lo que tengo, pero no solamente fue cuando me planifiqué a construirla, sino que actualmente trabajo 16 horas diarias. Así que un rico tiene trabajo. Un rico tiene que estar ocupado. Y dice la Biblia de Job que era rico, que todo lo tenía, y él vivió ese extremo de tenerlo todo. Nosotros queremos parecernos a Job en esa etapa
o en ese extremo de tenerlo todo y de ser rico. Pero en el extremo, después pasa al otro extremo de perderlo casi todo porque le hizo falta perder a la mujer, no murió la esposa de Job, pero él perdió todos sus criados, perdió todos sus bienes, perdió sus hijos, perdió su reputación y perdió ese momento que él vivía de ser rico. Y luego vino sobre él unas llagas, unas úlceras, que la Biblia lo llama llagas malignas. A veces nosotros decimos, ¿cómo están las cosas? Y si estamos pasando por un proceso difícil, decimos, bueno, ahorita estoy pisando el piso. Bueno, Job no estaba pisando el piso. Él estaba sumergido en la ceniza y en la arena. Porque él se echó ceniza y arena. Estaba en el peor momento de su vida, Job. Pero nosotros encontramos dos cualidades, lo hablamos la semana pasada, la cualidad de la fe y la cualidad de la integridad. Quiero decirte algo interesante que te va a ayudar en todo proceso de tu vida. Y es que este hombre, dice la Escritura en el capítulo 1, vamos al capítulo 1 nuevamente, vamos al verso 1. ¿Está conmigo en Job? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la palabra. Cuando nosotros revisamos los 42 capítulos de Job, encontramos algo interesante. Job tenía una vida piadosa. En otras palabras, siendo el rico, él decide priorizar, dedicarse más a Dios que a su riqueza. ¿No me escuchó bien? Él establece la prioridad de decidir dedicarse más a Dios que a su riqueza, o dedicarse primero a Dios que a su riqueza. Eso lo hace un piadoso, la vida piadosa, la vida que nosotros dedicamos a Dios. Esa vida piadosa hizo posible que desarrollara Job dos cualidades, la fe y la integridad. Esa fe e integridad hizo posible de que fuera un hombre recto, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La vida piadosa te da cualidades. Las cualidades te dan una manera de vivir. Por eso él era piadoso, y luego entonces que era piadoso, le dio cualidades, y luego que le dio cualidades, le dio una manera de vivir. ¿Cuál era la manera de vivir de Job? Que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una manera de vivir. Es la manera de vivir de nosotros que definen nuestro destino y nuestro futuro. Amén. La vida de Job no era cualquiera, era piadoso. Y es por eso que Satanás se presenta delante de Dios. Nunca lo supo Job, lo sabemos usted y yo, pero Job nunca supo lo que pasó. Y dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios. ¿Qué haces por aquí, Satanás? Bueno, aquí melodeando, aquí rodeando, viendo las cosas aquí. Y no has visto y no has considerado a mi siervo Job, como él me adora, como él está conmigo, como él me busca. Claro, si le das todo. ¿Quién no hace eso? Y le dijo, toca su piel, piel por piel, a ver qué va a pasar.
a ver si te va a bendecir. Ok, pero su alma no me la toca, su alma es mía. Y vive Job en la manera que Dios veía el sufrimiento de Job. Hablamos la semana pasada, era una prueba, pero la manera que veía Satanás el sufrimiento de Job era una tentación para hacerle caer ¿de dónde? De la base de su progreso, que era la piedad, era la base. Si en esa tentación de Satanás a Job, Satanás logra que deje sus bases de la vida piadosa, se acaba la vida de Job. Así que se dice que en los antiguos, como estamos hablando, estos hombres que eran nómadas, estos hombres que todo tenían que esforzarse para hacer las cosas, eso les cansaba y les afligía. Llevar el agua a una distancia, a los animales a una distancia, para que ellos tengan su sustento. Ellos construir, moverse de un lugar a otro, esa era una vida cansada, una vida afligida. Pero para nosotros en este tiempo, nuestra vida es una adversidad. ¿Por qué una adversidad? Porque si tenemos calor, nosotros con aire acondicionado solucionamos el problema. ¿Y cómo lo disfrutamos nosotros, verdad? A veces, Dios mío, llegar a mi casa, digo yo, llegar a mi casa es para buscar, refrescarme. Y nosotros tenemos los medios de trasladar de un lugar a otro de una manera rápida. Nosotros tenemos el alimento de una manera rápida, no como lo tenían los antiguos, que todo era un poco afligido. Así que nosotros en este tiempo tenemos esa adversidad. Aquellos tenían aflicción. Pero en el caso de Job, no solamente él tenía adversidad, sino sufrimiento. Que son cosas distintas que nos presenta la vida cerca de la vida de Job. Así que es muy importante la piedad. Dice la palabra, sabe Jehová el Señor librar a los piadosos de sí. Una de las cosas que nosotros debemos determinar en la vida es: yo me voy a dedicar o priorizo la piedad, mi búsqueda con Dios primero. Es lo primero. La piedad, ¿qué va a desarrollar en tu vida? Cualidades. En el caso de Job, la fe y la integridad. Siempre con la fe y la integridad, él pudo seguir buscando a Dios. Y no solamente eso, le dio una manera de vivir. Pero ¿dónde comenzamos y cuáles son las bases de llegar al resultado final de una manera de vivir que agrade, que verdaderamente seamos felices? ¿Dónde están las bases? Primero están en la piedad. Y una de las cosas que debemos decir nosotros es: ¿a qué me voy a dedicar en la vida y en dónde voy a establecer prioridades en mi vida? En el caso de Job, fue en la piedad, buscar a Dios. Era rico. Así que él tenía piedad, desarrolló él cualidades y una manera de vivir. El hombre era feliz hasta que vino al segundo extremo, perderlo todo. Perder su reputación y quedar miserable. ¿Cómo él sale de eso? Él sale de eso manteniendo su base de la piedad, sus cualidades de fe e integridad, y él continúa con su manera de vivir. ¿Qué hizo Dios? Lo restaura. ¿Y qué hace Dios? Luego Dios le tiene preparado para él el doble de lo que tenía. Fue el doble de los hijos, fue el doble de todos sus bienes que él poseía, de su riqueza. Así que la integridad
estas cualidades de la fe, de la integridad, no solamente te bendice, no solamente te da una manera de vivir, sino que también Dios te va a dar lo que tiene preparado para tu vida. Amén. Dios tiene preparado muchas cosas para nuestras vidas. ¿Qué necesitamos? La base, que es la piedad. Desarrollar entonces cualidades, en el caso de Job, como estamos hablando, fe e integridad y una manera de vivir. Estos hombres eran extraordinarios, aunque no tenían el recurso de la Biblia, de las normas divinas o de las leyes de Dios como instrumento para guiar sus pasos y para guiar sus vidas. Aunque ellos no tenían eso, eran hombres tremendos. Hay escritores, hay comentaristas que dicen que el libro de Job era algo ficticio. Primero por los números que usa. El 3, el 7 y lo repite. El 42. Capítulo 42. 140 años que vivió, dice la Escritura. Así que la manera poética que fue escrito, dicen, es algo ficticio. No es algo ficticio. Es una historia verídica. Lo soporta el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 16, verso 20, 21, soportan que era la historia de Job, no ficticia, sino una historia verídica. Así lo soporta la historia. Y también aparece en Santiago capítulo 5, verso 11, donde Santiago hace referencia de la misericordia y la compasión de Dios en Job y la paciencia de Job. Así que estos hombres, en el libro de Ezequiel, en el libro de Santiago, al hacer referencia de este Job, era entonces una historia verídica, no una historia ficticia. Si alguien por allí en un momento dado le dice es una historia, es un cuento, es una fábula, es una historia ficticia, no lo crea. Es una historia verídica de la vida de Job para nuestras vidas. Amén. Así que hoy vamos a compartir algo muy interesante. El carácter de Dios en la vida de Job. El carácter de Dios en la vida de Job. Con la piedad, Job desarrolló fe, dos grandes cualidades en la vida. Y la fe, integridad, y la fe y la integridad le dio a Job ¿qué? Una manera de vivir. Capítulo 1, verso 1. Amén. Pero cuando Job vive el sufrimiento, Job necesitaba que Dios enseñara la vida de Job. ¿Sabía usted que cuando usted vive problemas hay un propósito de Dios en medio de los problemas? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación, para por medio de la consolación que somos consolados por Dios, dice la Escritura en 2 de Corintios, capítulo 1, consolar a cualquiera que está en cualquier tribulación, dice la Escritura. Así que el propósito de los problemas, Dios sabe que nosotros íbamos a transitar los problemas, pero ya Dios tiene un propósito. Dios lo va a usar para que te ayude a bien. Dios lo va a usar ¿para qué? Para consolarte y console a otros. Por decir esos dos. Dios va a usar los problemas para que cada problema que viva, como no tiene el poder del problema de destruirte, al menos que usted lo permita, entonces el problema, como dicen por allí, lo que no te mata te hace más fuerte.
Así que en el caso de la vida de Job, encontramos que hay un Dios de propósito en los problemas, pero en el caso de Job hay un propósito de Dios en el sufrimiento. ¿Cómo lo descubrió Job? Con la piedad, con cualidades de fe e integridad y una manera de vivir. Él encontró que Dios lo hizo riquísimo. Amén. Le dio todo. Y cuando pierde todo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Nunca había orado de esa manera Job, sino en el momento del sufrimiento. Así que Dios tiene un propósito cuando estamos en problemas, pero a los que sufrimos, Dios también tiene un propósito en él. De eso quiero hablarte hoy, acerca del carácter de Dios en Job. Y solamente Dios se lo podía enseñar a Job, y lo enseñó en etapa o viviendo el extremo del sufrimiento, el extremo de perderlo todo, el extremo de quedar miserable y enfermo. En ese extremo Dios también mostró propósito. Así que si alguien acá, yo creo que ninguno aquí, digo yo, no hemos sufrido como Job. Dolorcito de cabeza, un diagnóstico médico negativo, pero tener el sufrimiento de Job, muy poco lo viven. Yo no lo he vivido al menos, pero qué bueno es la palabra del Señor, porque estamos hablando hoy, vamos a hablar del carácter de Dios en Job. Y observe que cuando hablamos del carácter de Dios en Job, es que Job, en medio del sufrimiento, tenía que conocer aspectos del carácter de Dios para él. Amén. Es que las cosas en Venezuela, eso no es nada. Es que la cosa está difícil, eso no es nada. Es que antes decíamos que no hay empleo. Hermano, gracias a Dios a mí me sobra el trabajo. Por la gracia de Dios soy pastor y ¿cómo hay trabajo aquí en el pastorado? No puedo decir como otros, no tengo trabajo. No, a mí me sobra el trabajo y meto sobre tiempo y Dios me bendice. Amén. Eso no es problema para mí. Tengo mucho trabajo y doy gracias a Dios, gracias Señor por ese trabajo, por mucho trabajo que me da. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que el carácter de Dios en Job es una palabra interesante, porque nosotros tenemos que, si definimos el carácter relacionado a un objeto, decimos que la señal o marca que se imprime, que se dibuja o se esculpe en un objeto. Eso se llama, como este micrófono que está acá es un objeto, él tiene una marca, aquí dice Chur. Tiene una marca. Eso habla del carácter, no, ese de marca, ese es bueno. Eso habla del carácter, de la calidad de este micrófono, que es marca Shure, a menos que sea imitación. Pero eso tiene que ver el carácter relacionado a un objeto, el carácter relacionado a las creencias. Está hablando de el conocimiento, bien sea conocimiento como noxi o conocimiento experimental de algo. Está hablando de una creencia espiritual. Cuando hablamos de la creencia, que tiene que ver, como estamos hablando, con esa creencia espiritual que viene por conocimiento, una experiencia vivida en un momento dado.
Eso habla de carácter. Nosotros podemos decir, esa persona es, y cuando decimos es, hacemos referencia al carácter. Ese es de religión tal, de religión esta, o de otra religión. Este es un cristiano evangélico, dicen algunos, porque está hablando del carácter definido en relación a la creencia. También tenemos el carácter, la definición de él, en relación a las personas, hablando de un conjunto de cualidades, la cual definen a una persona de otra por lo que hace o por lo que es. Estamos hablando del carácter definido en relación a una persona. También estamos hablando del carácter en el ámbito médico o psicológico, que habla del conjunto también, el conjunto de momentos que viven las personas en la cual definen su conducta o cómo hace en el entorno con las situaciones que vive. Pero cuando hablamos nosotros de el carácter definido en relación a la Biblia, está hablando de un hombre que todo lo que hace lo hace según la palabra de Dios, según la Biblia. Él lo va a hacer porque él tiene un carácter bíblico o un carácter según la Biblia. Pero cuando hablamos de Job y del carácter de Dios en Job, Dios mismo tenía que enseñárselo. Hay cosas que Dios, Él es Dios soberano, Él hace como Él quiere, que en medio del sufrimiento, que para nosotros tiene un lenguaje, le damos una lectura, que es lo peor de la vida, allí Dios quiere darte a conocer su carácter. Su carácter. Amén. No fue Juan, el discípulo amado, que por predicar la palabra fue llevada a una isla allá aislado, solo, en la isla de Patmos, dice la Escritura, y fue allí donde Dios le dio la revelación o el apocalipsis del fin del mundo. Fue allí en ese tipo de sufrimiento de la vida de Juan. No crea que si usted tiene un sufrimiento se acabó todo. No, creo que está comenzando algo que Dios quiere enseñarte, que nunca has aprendido y que Dios nunca te ha enseñado. Yo creo que es el buen momento. Así le enseña la historia verídica, no ficticia, de la vida de Job. Así que vamos a ver algo interesante y vamos a Job capítulo 1. ¿Sí? ¿Está en el capítulo 1? Dice la Escritura en el verso 21. ¿Veis el verso 21? Dice la Escritura así: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto habla que Job, que tenía que aprender del carácter de Dios, cuando él usa esas palabras en ese capítulo 1, nosotros encontramos que él aprende en medio de sus pérdidas, él aprende que Dios es proveedor. ¿Por qué? Por la frase que él dice, o la frase que él habla. Desnudo salí del vientre de mi madre. Es decir, salí sin nada. Pero como Dios provee, me vistió. Y después dice, Jehová dio, Jehová dio, quitó.
Él aprende que hay un Dios proveedor, que aunque vino desnudo, Dios lo vistió. Dios tuvo cuidado de él. Aunque él tuvo pérdida, él reconoce que Jehová Dios se lo dio, que Dios es su proveedor. Y él también reconoce cuando en su pérdida no hubo despropósito alguno en sus palabras. Recuerden que la manera que Dios lo veía, el sufrimiento de Job era una prueba, pero la manera que lo veía Satanás era una tentación para golpear las bases de su piedad, para que él perdiera su fe, su integridad y cambiara su manera de vivir. Por eso encontramos allí la manera que lo veía Satanás, era una tentación, era quitarle la vida piadosa que Job tenía. Pero encontramos en toda su pérdida que Job no había vivido, que encontró, aprende del carácter de Dios, que Dios es proveedor. Está dentro de la naturaleza de Dios. Es proveedor. ¿Cómo oramos nosotros? Ay, Señor, necesito esto. Dámelo, por favor. Una cosa es que usted conozca que dentro de la naturaleza de Dios, dentro del carácter de Dios, Dios es proveedor. ¿Verdad que decimos que Dios es amor? Está dentro de Él. Y cuando habla dentro de Él, que es su esencia, Dios nunca la va a cambiar, porque es parte de su naturaleza, es parte de su esencia. Cuando la Escritura, en la vida del sufrimiento de Job, cuando dice esta palabra en el capítulo 1, Job aprende de Dios, Dios le enseña a Job: yo soy Dios proveedor, es mi naturaleza, es mi esencia y nunca la voy a cambiar. Eso es tremendo. Amén. Él lo reconoce. Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Aprende en el sufrimiento algo que está dentro de Dios, relacionado a su carácter, a su esencia, relacionado a su naturaleza, que Dios es proveedor. Amén. Y en cuántas cosas Dios, amado hermano, hermana, y un momento dado aquel que escuche este video, ¿cómo Dios no te ha bendecido y ha mostrado su mano poderosa? Porque Dios es proveedor. ¿Se acuerda el pasaje bíblico que lo hablamos aquella vez? Jesús iba enseñando, tenía un tesorero que echaba más números, que era Judas. Ese echaba números. Esto, falta aquello. Derramaron ese perfume de nardo puro. Entonces hace referencia: ¡oh, qué desperdicio! A derramar ese, en vez de haber sido vendido y dado a los pobres. Y Jesús sabía cómo era el paquete. Judas, y escúcheme usted, discípulos, también se lo dijo: a los pobres siempre lo tenéis o lo tendréis con vosotros. Así que, Señor, Judas revisando, ahí están el imperio romano, están cobrando los impuestos. ¿Qué hacemos? Vamos todos a ir a prisión porque no hemos cancelado los impuestos. Dile al Señor a ver qué vamos a hacer. ¿Sabía el Señor Jesús que Dios es proveedor? Sí sabía. ¿Lo sabían los discípulos? No lo sabían. Estaban miedosos, nos van a llevar a prisión porque no hemos cancelado el impuesto. Jesús toma el pez, toma ese pez, abre su boca. Dígame si todavía está vivo y me muerde, dijo Pedro. No, eso no lo dijo Pedro, no, pero es factible que Pedro, oye, está recién ahí sacado y está vivo y me muerde. Abre la boca, paga el impuesto. Oh,
No es el El asunto es que el Señor Jesús sabía, conocía el carácter de su Padre, que dentro de Él, como naturaleza, en su esencia, dentro de Él es proveedor. Amén. Jesús miró la multitud, Dios mío, este día sí me ha seguido personas. A ver, allí, Andrés. Allí, Tomás, que tú eres medio incrédulo. Echa un vistazo y cuántos hay. Vamos a ver hasta dónde podemos contar. Eso lo digo yo. Empiezan a contar y dan un informe. Hay como 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños. A ver, Felipe. No, Judas es el encargado de eso. Judas. Hay más de 10,000 personas. Bueno, denle de comer a ustedes. Pero bueno. La bolsa, 200 denarios. Tú no alcanza para nada 200 denarios. Dale de comer. Dice la Biblia, aunque Jesús sabía lo que iba a hacer. Dice, Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Sabía qué? Que Dios es proveedor. El Señor organiza, se va a aplaudir al Señor porque Él es proveedor en todo momento, en todo tiempo. Está dentro de Él, es su esencia, es su naturaleza. Dios nunca va a cambiar, ser el Dios proveedor. Bueno, entonces están allí en eso y dio gracias y se multiplican los panes y los peces. Y la Biblia, los traductores, allí para darle forma a lo que aconteció, multiplicación de los panes y los peces, lo tienen allí como un título. Pero cuando vamos a las bases, nosotros encontramos a un Señor que sabía lo que iba a hacer, porque conocía el carácter de su Padre y conocía que Dios es proveedor. ¿Cuándo saben que Dios es proveedor? Amén. ¿Y por qué se queja tanto? ¿Verdad? Ajá, se queja la gente. Dios es proveedor y no está sujeto a tu interpretación. ¿Y por qué no tengo? ¿Y por qué no está sujeto a eso? El día que conozca quién es Dios dentro de él, nunca dejarás a tu Dios. Buscarás a tu Dios, amarás a tu Dios, servirás a tu Dios. El día que entres dentro de él y conozcas a Dios. ¿No dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2? ¿Quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está dentro de él? Que conoce las cosas de Dios. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que está dentro del hombre? Amén. Y dice Pablo, el Espíritu que está dentro de Dios, que conoce el carácter de Dios, que conoce su esencia, su sustancia, y que conoce lo que Él es, que nunca va a cambiar, Él nos reveló a nosotros. Dijo Pablo. Pablo era un hombre con una revelación, una comprensión, entendimiento de la Escritura, y lo era. ¿Por qué? Porque Dios proveyó a Pablo la Escritura y lo que estaba dentro de Dios. Eso es interesante. Por eso, una de las cosas que aprende Job en el sufrimiento, y uno del propósito de Dios en el sufrimiento, es que Job conociera esa parte dentro de Dios, que Él es proveedor. Amén.
Por eso Job sale del problema. Es restaurado Job. No solamente es restaurado, le duplica a Dios lo que él un momento dado interpretó que era el mejor momento de su vida. Cuando era rico y todo lo tenía, le duplicó todo Dios. Porque fue en el sufrimiento que Dios tenía propósito. Estás sufriendo y me estás buscando en medio del sufrimiento. Decidiste priorizar mi búsqueda a mí más que otras cosas. Ahora hay un propósito y entraste en esa búsqueda conmigo. Y es, dentro de mí encuentras un Dios proveedor. Ese amén, ¿verdad? Fue así como flojo, ¿verdad? Dentro de Dios encuentra que hay un Dios. Amén. Nosotros cuando oramos a Dios, oramos migajas. Por lo que conocen a Dios, oran los absolutos de Dios. Una cosa es orar migajas, otra cosa es orar los absolutos de Dios. Jesús enseña de los absolutos de Dios. En el momento que vamos a orar, amén, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo de pedir cualquier cosa, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Si dio a su Hijo, a quien tanto amaba, continúa, no nos va a dar todas las cosas. Todas las cosas, dice otro texto, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. De Dios es darnos todo, los absolutos de Dios. ¿Y cómo oramos nosotros? Contrario a los absolutos de Dios. Migaja, Señor, aunque sea una arepa con mantequilla. ¿Verdad que sí? O la cosa está apretada. El día que conozca dentro de Dios su esencia, su sustancia, y que Él es en su naturaleza Dios proveedor, hermano, la nevera de tu casa se va a llenar. Amén. Yo sé que a usted le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Cuando abrimos la nevera, luz y agua. Parece una plaza. Luz y agua. Eso a mí me ha acontecido en muchas ocasiones. Pero bendito el día que mi esposa abre la nevera. Me dice, ven acá. Que yo sabía cómo estaba ahí la nevera. Aquí no hay nada. ¿Y qué quieres ver ahí? Dijo, Alberto, por favor, comida. Ok, vamos a orar. Señor, gracias por el pollo. Gracias por la carne. Gracias por el jamón. Gracias por el queso amarillo. Por el queso blanco. Gracias, Señor, por el puerquito. Gracias, Señor, por el jugo. Gracias, Señor, por las verduras. Gracias, Señor, por las frutas. Y testimonio es Dios, que todo eso lo hizo Dios. Amén. Estaba aprendiendo a conocer que dentro de Dios encontramos a un Dios proveedor. Encontramos, como dice la frase que estamos compartiendo en la etapa del sufrimiento de Job, que no conocía, que Dios es
proveedor. Esa frase, expresión está inclinado a lo que está dentro de él, a su naturaleza, a su composición de Dios. Él es proveedor. Ese es nuestro Dios y nuestro Señor. Ese es nuestro Dios que nos ama. Él es nuestro proveedor. Amén. Ahora, estaban los discípulos. Deben de comer, dijeron los discípulos del Señor. ¿Qué hay ahí? Nada. Pero me dijiste que, bueno, sí, hay 200 denarios. ¿Qué es eso? Vengan acá ustedes. ¿Qué le pasa al maestro? Que le debemos de comer a más de 10,000 personas. ¿Qué le pasa al maestro? ¿Ah? Y vi un discípulo que tuvo luz. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, un discípulo del momento de la multiplicación de los panes y los peces. Andrés. Andrés viene, escucha el asunto y dijo: aquí hay gato encerrado por del bueno. Y viene, debate con un niño. ¿Qué tienes allí? Unos panecillos y unos pececillos. Somos, digo yo aquí, somos como 10 hermanos, porque esas mujeres tenían 8 y 10 hijos. Somos como 10 hermanos. Y se añadió también el tío mío, y se añadió el otro, y somos unos cuantos. Y le dice: dámelo. ¿Cómo que te lo voy a dar? Dámelo. Y insistió: convenza al niño. Y el niño le da eso. Y se aparece él: aquí está esto. ¿Quién entendió que Dios es proveedor? Andrés. ¿Y qué pasó con estos dos discípulos? Murmuraron, hablaron lo que no tenían que hablar, usaron la expresión de una manera mal dicha. Ellos se quejaron, ellos pensaron dentro de sí: ¿y qué le pasa al Señor? Pero Andrés fue ese discípulo que tuvo luz. Aquí está. Y los otros discípulos: ¿viste lo que hizo Andrés? Bueno, ya se lo llevó al Señor. Muy bien. Vengan acá todos. Que se recuesten todos. Oró, se multiplicó y sobró. Amén. Dios en este año 2026 y otros años añadidos al 2026, Dios nos va a dar de sobra. Dios nos va a dar de sobra. Pero usted no se coma lo suyo y se come también la sobra, porque cuando lo veamos sabemos que se está comiendo la sobra. Va a estar con muchos kilos encima de la abundancia de Dios que va a hacer acá. Amén. Cuando Job aprende lo que está dentro de Dios, ¿qué hizo Dios? Lo sanó, lo restaura. ¿Y qué hizo Dios? Le multiplicó, le duplicó lo que tenía. Le duplicó el número de los hijos, le duplicó sus bienes, 140 años, y partió feliz. Feliz porque tenía todo, no. Feliz por conocer algo que estaba dentro de Dios, que fue el carácter de Dios, que Dios es proveedor. Aplauda al Señor.
Hablamos de una manera intencional cuando decimos que Dios es proveedor. Amén. Aprenderlo. En la vía de la piedad, que le dio cualidades y le dio una nueva manera de vivir a Job. De oída, la había oído. ¿Y después qué dice? Mas ahora te conozco. ¿Dónde aprende eso? A entrar Job dentro de Dios. ¿Dónde? ¿En cuál extremo? En el sufrimiento. En el sufrimiento lo aprendió Job. Cuando él aprende eso que está dentro de Dios, que Dios es proveedor, entonces de allí en adelante Job comenzó a ser feliz. Y quiero decirte que cuando no aprendemos a conocer lo que está dentro de Dios, referente a su esencia, a lo que Él es, a su sustancia, no seremos felices. ¿Me escuchó? La felicidad en el caso de la vida de Job consistió en él entrar dentro de Dios y aprender del carácter de Dios. ¿Quién es Él? Ahí estaba la felicidad de Job. Amén. Alguien que aquí que haya rezado el Padre Nuestro, ¿cómo dice él? Santificado, ¿qué dice? Venga tu nombre. ¿Tú rezaste, hermana, algún día? ¿Sí? ¿Con las pepitas? No, con las pepitas. Dice con las pepitas lo hice. Dame hoy el pan. Cada día. Dame hoy, hablamos aquella vez en un martes eso. El pan hoy de cada día. Jesús hace una oración extraña, diferente a los comunes de los mortales. Y esa frase es extraña. Dame hoy el pan de cada día. Jesús enseña esa frase porque Él conoce quién es Dios dentro y Él sabe que dentro de Dios, Dios es proveedor. Amén. El apóstol Pablo fue un hombre de sufrimiento, ya se cumplió la hora. Me pareció como 15 minutos. El apóstol Pablo fue un hombre de sufrimiento. Pablo le dice, aún vosotros no habéis sufrido ni la sangre. Y Pablo sufrió hasta la sangre. Un hombre sufrido. Ese hombre sufrido entró dentro de Dios. Conoció el carácter de Dios, su esencia, quién era Dios dentro. Y ese hombre sufrido dijo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y el mismo Dios os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Dónde aprende Pablo tales palabras, tales expresiones, tan verdad y poder espiritual? ¿Dónde lo aprende Pablo? En el sufrimiento. ¿Cuántos están sufriendo aquí? Yo estoy sufriendo. Más que somos hermanos Alberto y yo. Ay, hermano, bendiciones para ustedes, ¿verdad? Que no sufren.
qué bueno es sufrir. Algo así porque, no, pastor, se pasó. Porque en el sufrimiento de Job, hablando de Job, por supuesto, conoció algo dentro de Dios que él no conocía. Que Dios es proveedor. Amén. Pablo, Jesús lo enseñó Pablo, lo visualizó Andrés, el de la Biblia. Amén. Con esto termino. Una mujer idólatra, una mujer atrevida, una mujer con muchas inquietudes, llamada la mujer Sirofenicia. La hija poseída por espíritus, buscaron a los brujos, a los hechiceros, a los mejores, para echar fuera los espíritus de su hija, y nada pudo darse. Nunca fue libre. Pero esta mujer atrevida llega en una hora oportuna donde Jesús estaba descansando. Interrumpe el descanso de los discípulos del Señor y se acerca. Y cuando los discípulos ven, no, ¿qué te pasa? ¿Por dónde vas tú? ¿Yo no vacaciono? No es hora. Es la hora de descanso de mi Señor. Nos perturba a nosotros. Es que yo quiero hablar con Él. Es que quiero, y alzó la voz, y el Señor por allá. No vas a pasar, no vas a hablar. ¿Qué pasa? Y se postra ante el Señor. Tengo una hija atormentada. Estoy sufriendo por eso, una hija que no sale de su cuadro, no supera su momento de tormento. Y no sé qué hacer. Mujer, no es bueno darle los panes a los perros. La mujer conoció algo del Señor. Eso es así, pero también sé que los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Oh! ¡Grande es tu fe, mujer! ¿Por qué? Porque ella logra entrar dentro del Señor y conocer que el Señor libera, que el Señor provee y que el Señor sana. Logra entrar. Amén. Y se determinó la dificultad a la mujer sirofenicia. Nosotros no salimos de dificultades que se repiten año y año, porque hay que estar dentro de Él. El día que entremos dentro de Él y conozcamos lo que es el dentro de Él, su carácter, nosotros seremos felices. ¿Cuántos son felices aquí? Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies y damos gracias a Dios. Continuamos con nuestro amigo Job la semana que viene.